Ok, hermanos, muy buenas tardes. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Les damos las gracias por su preferencia y les damos una cordial bienvenida a su programa La Verdad Profética. Hoy estaremos compartiendo algo acerca de los mensajes de Apocalipsis 2, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 3, capítulo 1, 2 y 3, a quienes se dirigen, pero más que nada sobre quién recae la responsabilidad de todos estos mensajes. ¿Qué es lo que el Señor quiere o espera de cada uno de nosotros como líderes? ¿Y qué es lo que el Señor hará con aquellos que no obedezcan lo que Él manda? Vamos a estar empezando en estos momentos. Voy a leer en Testimonios para Ministros, página 234, para orar y empezar nuestro tema. Página 234 de Testimonios para Ministros dice así: quizás el observador no discierna ninguna diferencia, pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas para que no fuera desarraigado también el trigo. Crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha, entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, mientras el trigo es acopiado en el granero celestial. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El Señor aquí nos está diciendo que hay dos tipos de personas, pero el que decide quién es quién, a lo último es Él. Les invito a que se postren de rodillas los que pueden y los que no inclinen su rostro. Vamos a orar para empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre. Primeramente, Señor, le damos las gracias por la vida que nos da hasta estos momentos, por el privilegio que nos da de poder leer su palabra y compartirla, y por el privilegio que nos da de poder estar en las líneas, Señor. Gracias por las personas que están conectadas en estos momentos, aún por los que tienen la intención de hacerlo. Y le queremos pedir una bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Bendiga este tema, ayúdenos a discernir lo que usted nos va a decir. Y más que nada, Señor, ayúdenos a entender que todo lo hace por amor a su pueblo. Ayúdenos a ser líderes obedientes. Ayúdenos a ser personas que dependan enteramente de usted. Es por eso que le pedimos su Santo Espíritu en estos momentos para discernir y poder entender. Su mano nos ponemos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a leer. Vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice a quienes se dirigen Apocalipsis 1, 2 y 3. Pero más que nada vamos a entender que el liderazgo tiene mucho que ver en esto. El que la iglesia esté en decadencia espiritual o esté en prosperidad espiritual muchas veces depende de nosotros como líderes que estamos al frente. Pero el Señor hoy nos quiere animar a que podamos avanzar siempre y cuando dejemos todo lo que nos ata a este mundo y podamos depender enteramente del Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a ir al verso 11 ahora. Apocalipsis 1, verso 11.
Dice así. En el 10 voy a leer desde el 9 para poder entender el contexto. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia y Laodicea. Aquí el Señor le está dando un mensaje a Juan, hermanos, pero ahora vamos a ver hacia dónde se va a dirigir esos mensajes, porque muchas veces nosotros podemos entender que el mensaje se dirige directamente al pueblo de Dios, a la iglesia, pero alguien dentro de ese pueblo tiene que ser el responsable por los miembros de esa iglesia. Ahora vamos a ir a Obreros Evangélicos, página 13 y 14. Obreros Evangélicos, página 13 y 14. Fíjense bien lo que dice Obreros Evangélicos, página 13 y 14. Dice así: en todo periodo de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos, a los cuales dijo: sois mis testigos. En toda edad hubo hombres piadosos que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron al pueblo las palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriarcas y profetas, todos fueron ministros de justicia. No fueron infalibles, eran hombres débiles, sujetos a hierro, pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. Desde su ascensión, Cristo, la gran cabeza de la iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos, mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende a sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de su iglesia está rodeada de grave responsabilidad. Ellos ocupan el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir su misión. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero, de acuerdo a Apocalipsis 1:20. Estábamos leyendo al principio Apocalipsis 1 y 2, que menciona que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándolo por su ángel a Juan su siervo. Dios siempre va a usar a alguien para que venga y traiga la verdad al liderazgo o al ministerio, al que está frente al pueblo. Entonces, por eso Dios de alguna forma tiene que trabajar, pero si la cabeza, que es Cristo, los ministros vienen siendo la segunda parte del pueblo, entonces tienen que depender enteramente de Dios para que la iglesia pueda alumbrar y pueda llegar a ser una luz para el mundo. En la página 14 dice así: las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios, que han de representar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz, Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. No son sino instrumentos en sus manos, y todo el bien que pueden hacer se realiza por su poder. La pregunta es ahora, ¿nosotros somos líderes dependiendo de Dios? Recuerden que si Dios está dirigiendo Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 a su pueblo, es porque Él quiere llegar a tener líderes que de verdad sean verdaderos, líderes que puedan guiar a su pueblo
hacia la meta, que es llegar a un reino. Líderes que puedan llegar a ser líderes vivientes, gente que pueda guardar los mandamientos de Dios en sus mismas personas. Pero la responsabilidad aquí está diciendo que recae sobre los líderes. Son los que tienen que amonestar al pueblo, los que tienen que ayudar al pueblo a que camine. Pero si ellos, los líderes, no dependen de Dios, hermanos, no, el pueblo no puede ser instruido de acuerdo a lo que el Señor menciona. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 2. Antes en Apocalipsis 1 estaba mencionando las iglesias a quienes estaban dirigiendo los mensajes. Pero recuerden que estamos viendo a quienes está dirigiendo Apocalipsis 1, 2 y 3. Y ahora estamos leyendo que se está dirigiendo a los ministros o a los líderes, a los que están frente al pueblo de Dios, a los guardianes de los intereses del pueblo. Vamos a ir a Apocalipsis 2, capítulo 2, versos 1. Dice así, del 1 al 4. Capítulo 2, 1 al 4 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí le está mandando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ha dejado su primer amor. En todos los capítulos, en el capítulo 2 y en los siguientes versos que vamos a seguir leyendo, vamos a ver que les manda un mensaje a la iglesia, pero recuerden, se le manda al ministerio, y Dios siempre está hablando al ministerio, porque son los que tienen que ayudar a que el pueblo llegue a estar de pie con el Cordero en el monte de Sión. Por eso es que Dios está dirigiendo su atención al liderazgo, para que el pueblo pueda caminar de acuerdo a lo que Dios manda. Pero aquí en la iglesia de Éfeso le está diciendo que ha dejado su primer amor. En pocas palabras, se ha alejado de Dios. Por eso lo está instando. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 2, verso 8. Apocalipsis 2, verso 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Verso 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ustedes observan aquí que no hay una queja en contra de esta iglesia, pero hay un aliento para que siga adelante. Pero luego nos vamos al capítulo 2, verso 12, el mensaje a Pérgamo. Capítulo 2, verso 12 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. O sea, ahora les está dando la queja a Pérgamo, y dice que había falsas doctrinas y había comida sacrificada a ídolos y había fornicación en Pérgamo. O sea, por eso Dios les está llamando la atención. También en Éfeso dice que ha dejado su primer amor, y en Esmirna
Dice que la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Pero si nosotros analizamos, recuerden, se está dirigiendo al liderazgo. Se está dirigiendo al liderazgo, que es el que está mal. Y si el liderazgo está mal, es lógico que la membresía está peor. Si nosotros queremos ser buenos líderes, nosotros tenemos que depender 100% de Dios, porque Dios dice que si nosotros no le damos el 100% de nuestra capacidad, nosotros somos siervos inútiles. Sigamos adelante. Capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, versos 18 al 20, dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y amor y servicio y fe y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti. Y ya dice que permites a aquella mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Nuevamente menciona la palabra fornicación y comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces aquí otra vez está la acusación de que el pueblo está mal. Ahora nos vamos a ir a Apocalipsis 3, verso 1. Apocalipsis 3, verso 1 al 3. El mensaje a Sardis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Nuevamente está la reprensión para Sardis. El Señor nunca va a llamar la atención a nadie, hermanos, si es que no están haciendo nada malo. Pero si a lo que podemos ver, el Señor tiene algo contra cada una de las iglesias que está mandando el mensaje. Pero la frase que usa siempre al principio dice, escribe al ángel de la iglesia, al ministro, al que está al frente, el guardián de los intereses del pueblo, al que está liderando. Escribe a él es el que tiene que escuchar la reprensión. Ahora vamos a ir al verso 7, Apocalipsis 3, versos 7 y 8. El mensaje a Filadelfia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está la reprensión nuevamente ahora a Filadelfia. Y luego viene la última iglesia a la que él va a reprender, y esta es la iglesia, según lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Estamos en este periodo del mensaje a la Odisea. Y ahora es el verso 14 al 16. Apocalipsis 3, 14 al 16 dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora hay una sentencia en la Odisea. Si nosotros no cambiamos nuestro estado espiritual, si nosotros seguimos siendo cómodos, si nosotros seguimos manteniéndonos siempre en comodidad espiritual, Dios nos va a vomitar de su boca. Eso es lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 16. Ahora vamos a ir a Obreros Evangélicos, página 30 y 31. Obreros Evangélicos, página 30 y 31.
Obreros Evangélicos, página 30 y 31. Dice así: la responsabilidad del ministro, el líder, el que está al frente, el guardián. Dice: requiero yo, pues, escribió Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta solemne recomendación a un hombre tan celoso y fiel como Timoteo es un fuerte testimonio de la importancia y responsabilidad de la obra del ministro del Evangelio. Emplazando a Timoteo ante el tribunal de Dios, Pablo le pide que predique la palabra, no los dichos y costumbres de los hombres. Fíjese que aquí está algo bien clave. Últimamente la religión consiste en predicar más de yo que de Cristo. Entonces lo que Dios está pidiendo aquí, fíjese lo que Pablo le pedía a Timoteo. Dice que predique la palabra, no los dichos y costumbres de los hombres, que esté listo para testificar por Dios cuando quiera se le presente la oportunidad, ante grandes congregaciones y círculos privados, al lado del camino o del hogar, amigos y enemigos, en seguridad o expuesto a penuria y peligros, oprobio y pérdidas. Ese tipo de ministro es el que Dios quiera, el que sepa luchar por la causa, el que sepa sufrir. Pero desgraciadamente nos hemos llegado a convertir en ministros o en líderes tibios. Pero hay una condenación si nosotros no cambiamos esa situación, viene que el Señor nos va a vomitar. Aquí está diciendo que debes de dar testimonio donde quiera. Pero lo último que dice, en seguridad o expuesto a penuria y peligros, oprobio y pérdida. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para ser líderes en tiempo de penuria y de prueba? ¿Cuándo? Casi siempre queremos hacer la obra como se nos da la gana. Queremos hacer la obra cuando todo está cubierto, o queremos hacer la obra predicando más del yo que de Cristo. La pregunta es, si tú eres ese tipo de líder, ¿a dónde estás arrastrando al pueblo? ¿A dónde lo estás llevando con tu testimonio? De eso se trata aquí. Dios quiere un pueblo fiel para que pueda formar la iglesia triunfante de Cantares 6:10. Pero si nosotros no somos parte de ese pueblo, el Señor, en el tiempo que Él decida, va a mostrar a los que van a componer ese pueblo. Y es gente que se deje enseñar por medio del Espíritu Santo y no por las instituciones científicas de los hombres. Muchos queremos ser líderes con todo lo que traemos aprendido del mundo. Cuando Dios está diciendo, si ustedes observaron en cada etapa de la iglesia, Él ha dado diferentes amonestaciones. ¿Por qué? Porque vez tras vez en cada etapa de la iglesia han surgido nuevas piedras de tropiezo que Satanás pone. Pero el verdadero líder, el verdadero ministro va a depender de Dios 100% y va a llevar al pueblo a donde lo tiene que llevar, que es al reino, para estar de pie con el Cordero en el monte de Sión. Sigamos leyendo, página 30 y 31. Obreros Evangélicos. Dice, temiendo que la disposición mansa y acomodativa de Timoteo lo indujese a rehuir una parte esencial de su obra, Pablo lo exhortó a ser fiel en reprender el pecado, hasta en reprender vivamente a los que fuesen culpables de grandes males. Sin embargo, debía hacerlo con toda paciencia y doctrina. Había de revelar la paciencia y el amor de Cristo, explicando y reforzando sus reprensiones por las verdades de las palabras. ¿Eres ese tipo de líder que te gusta darle al pecado el verdadero nombre? ¿Eres ese tipo de líder que te gusta tapar el pecado y simpatizar con los que lo cometen? Dice así: odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo demostrar compasión y ternura por el pecador es una tarea muy difícil.
Cuantos más fervientes sean nuestros esfuerzos para alcanzar la santidad del corazón y la vida, tanto más aguda será nuestra percepción del pecado y más decididamente lo desaprobaremos. Debemos ponernos en guardia contra la indebida severidad hacia el que se hace mal, pero también debemos cuidar de no perder de vista el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Hay que manifestar la paciencia que Cristo mostró hacia el que hierra, pero también existe el peligro de manifestar tanta tolerancia para con su error que no se consideren merecedores de la reprensión y rechacen a esta por inoportuna e injusta. Tienes que llegar a ser un líder, pero un líder de acero, un líder de que no se mueve de acuerdo a las circunstancias, un líder que no lo dominan los sentimientos, porque aquí dice que hay que manifestar la paciencia que Cristo mostró hacia el que yerra, pero también existe el peligro de manifestar tanta tolerancia para con su error que él se considere no merecedor de la reprensión y rechace a esta por inoportuna e injusta. Muchas veces como líderes, en vez de reprender, nos ponemos del lado del pecado. Y ese no es un líder real, ese es un líder que se deja llevar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al carácter que posee. Dios quiere gente que sea de carácter fuerte, que no se mueva. Por eso Dios mandó específicamente los mensajes de represión a diferentes etapas de la iglesia. Pero ahora estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, el tiempo en que el Señor dice, si no te arrepientes, si no regresas a mí, te voy a vomitar. ¿Qué necesidad tiene la iglesia de perderse completamente solamente por los errores del líder, por los errores de los ministros? Ya sea que nosotros estemos dentro del mensaje que Dios nos quiera dar, o ya sea que estemos dentro de cualquier denominación, si nosotros no somos fieles a Dios, vamos a ser puestos a un lado. Si nosotros no damos el sonido certero a la trompeta, vamos a ser puestos a un lado. Somos contados como centinelas infieles, como líderes infieles, como tibios. Dice así: los ministros de Dios deben entrar en íntima comunión con Cristo y seguir su ejemplo en todas las cosas, en la pureza de la vida, en la abnegación, en la benevolencia, en la diligencia, en la perseverancia. El ganar almas para el reino de Dios debe ser su primera consideración. Con pesar por el pecado y con amor paciente deben trabajar como Cristo trabajó, en un esfuerzo resuelto e incesante. Pero muchos queremos ser líderes solo de nombre, y el hermano o la hermana que luche como pueda. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, página 467 y 468. Hechos de los Apóstoles 467, 468. Lo que quiero enfatizar aquí es cuál es la responsabilidad del ángel de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes, de los ministros, de los que están al frente del pueblo? Dice así, 467 y 468. Dice, fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Yo soy el que vivo y he sido muerto. He aquí que vivo por siglos de siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son y los que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Dice, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias.
está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros, son instrumentos en sus manos. Todo lo bueno que puedan hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. La pregunta es, ¿por qué tú como líder no creces espiritualmente? ¿Por qué tu pueblo está languideciendo en la vida espiritual? ¿Por qué estamos tibios? ¿Por qué estamos durmiendo? ¿Por qué no hay más piedad de la que debería de haber? ¿Por qué hay todo ese enfriamiento espiritual? Porque el líder está mal. Porque los líderes no están haciendo nada para despertar al pueblo, porque los líderes están cubriendo el pecado, porque los líderes están dejando que todo sea rutinario. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Dice que la cizaña y el trigo, según el texto de meditación, están creciendo juntos, pero nosotros estamos decidiendo ahora qué queremos ser, si ser cizaña o ser trigo. Tampoco le echamos toda la responsabilidad al ministro, porque el ministro puede predicar, instar y reprender. Pero nosotros somos los que decidimos qué queremos ser. Pero recuerden que si tú eres un líder fiel a Dios y dependes enteramente de Él, Él se encarga de que tú seas luz para los demás. Voy a ir a la página 479. 479 y 480. No voy a leer todo. 479 y 480. Hechos de los Apóstoles. Dice así. Dice, Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo, su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial, y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. El celo por Dios y su causa indujo a los discípulos a ser testigos del evangelio con gran poder.
¿No debería semejante celo encender en nuestros corazones la determinación de contar la historia del amor redentor del Cristo crucificado? Es el privilegio de cada cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. Si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La hará una gloria eterna, un regocijo para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir retraso, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de Dios lucha con oposición, Él le presta fuerza adicional para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, podrá abrirse el camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculo. Hay una promesa maravillosa para nosotros como líderes, hermanos, que si nosotros dependemos de Dios, el Señor se encarga del resto. ¿Quieres tener un pueblo que pueda llegar al reino y estar de pie con Cristo? Lucha por tu espiritualidad, lucha porque ellos puedan salir adelante. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podemos luchar? Agarrándonos de la fortaleza del Señor, poder guiando a ese pueblo siempre bajo los preceptos divinos y la obediencia a los mandamientos. Es la única forma que el pueblo va a llegar a estar de pie con el Cordero en el monte de Sión, porque más adelante vamos a leer qué va a pasar con aquellos que no quieren hacer todo esto, aquellos líderes que prefieren ignorar la situación y hacerse de la vista, como dicen, la vista gorda, para no ver lo que está pasando y quedarse callado y ser cómplice de todos esos pecados que se están manifestando dentro del pueblo. Apocalipsis 3, versos 15 al 19. Apocalipsis 3, 15 al 19. Dice así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú quieres que Dios te ame, tienes que aceptar la reprensión de que como líderes estamos mal, y el pueblo es por eso que sigue vagando en la ignorancia espiritual. El pueblo sigue vagando en esa frialdad, en haber perdido su primer amor, en dejar de depender de Dios, porque nosotros como líderes estamos haciendo las cosas mal. Hemos soltado la mano del que puede sostenernos y llevarnos hasta el fin. Voy a leer en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 148 y 149, nuevamente acerca de los ministros. Mensajes Selectos, tomo 1, 148 y 149. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos para poder salvarnos de lo que vamos a leer más adelante? Mensajes Selectos, tomo 1, 148 y 149, dice así: ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que les fueron concedidos han menguado hasta ser débiles. Si los ministros avanzaran en nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar responsabilidades y sus facultades aumentarían al ser usadas. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurable, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiritual. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros como líderes, reavivamiento y reforma. Y si nosotros no tomamos en cuenta estas dos frases, hermanos, el pueblo se va a perder junto con nosotros. ¿Para qué quiere Dios que hagamos un reavivamiento y una reforma? Para escapar de lo siguiente. Vamos a ir a Ezequiel 9, versos 1 al 6. Ezequiel 9, versos 1 al 6. Dice así. Fíjense bien contra quién viene esta, ¿cómo se llama? Esta advertencia. Sobre quién va a pasar esto primero. Ezequiel 9, 1 al 6 dice: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lienzo, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Dice: matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Desde dónde Dios va a empezar a cobrarse todo lo que hemos hecho mal? Desde los líderes, hermanos. Desde los que están al frente, los que están proclamando la verdad, los que están diciendo que nos arrepintamos y no lo están haciendo ellos. Nosotros tenemos en nuestras manos y estamos acumulando sobre nuestra cabeza la sangre de todos aquellos que no se están reformando, hermanos. Si nosotros no efectuamos la reforma y el reavivamiento, dejamos que el Espíritu Santo la lleve a cabo en nuestras vidas, no podemos ser un ejemplo viviente para los demás. Ojalá y el Señor nos ayude a poder entender esto, porque el Señor quiere tener líderes santos, líderes que puedan vivir como está escrito, líderes que puedan ser los mandamientos en forma humana, líderes que puedan acabar la obra y ir a rescatar a todo el pueblo de Dios para que puedan ser puestos en un reino para poder estar con Cristo en el monte de Sión. La última cita que voy a leer, Testimonios para Ministros, 4:06, Testimonios para Ministros. Ok, Testimonios para Ministros, página 406. Dice: hoy en día el Señor declara a sus atalayas que si son infieles y no amonestan al pueblo que está en peligro, perecerán en sus pecados. Su sangre, dice él, yo la demandaré de tu mano. Pero si sus mensajeros elevan su voz para reprender y amonestar,
para hacer volver a los hombres de sus malos caminos. Si esas almas no escuchan, el centinela será justificado. El que ofende a Dios perecerá en sus propios pecados y su sangre será sobre su propia alma. Fíjese bien, aquí está diciendo que si nosotros no hacemos nuestro trabajo de amonestar y reprender, nosotros somos líderes infieles. Pero si tú lo haces y aún así la persona no se reforma, tú ya libraste eso. Tú ya cumpliste tu parte. Voy a la página 407, dice así: Testimonios para ministros. Nuestra obra debe ser ferviente. No hemos de luchar como quien hiere al aire. El ministerio, el púlpito y la prensa demandan hombres como Caleb, que actúen y sean valientes. Hombres que tengan agudeza para distinguir la verdad del error, cuyos oídos estén consagrados para escuchar las palabras del vigilante fiel. Y el espíritu que procede del trono de Dios se hará sentir sobre un cristianismo degenerado, sobre un mundo corrompido, listo para ser consumido por los juicios largamente postergados de un Dios ofendido. Existe ahora, 408, existe ahora el peligro de que los hombres pierdan de vista las importantes verdades para este tiempo y busquen cosas nuevas, extrañas y fascinadoras. Muchos, cuando son reprobados por el Espíritu de Dios por medio de sus agentes señalados, rechazan la corrección y se desarrolla en sus corazones una raíz de amargura contra los siervos de Dios que llevan responsabilidades pesadas y desagradables. Hay hombres que enseñan la verdad pero que no están perfeccionando sus caminos delante de Dios, que tratan de ocultar sus apostasías y alejan a la gente de Dios. No tienen valor moral para hacer las cosas que los beneficiarían especialmente. No ven necesidad de reformarse y rechazan las palabras del Señor y odian al que los reprende en la puerta. Quiera Dios que no seamos ese tipo de líderes que no nos gusta la reprensión. Quiera Dios que no seamos ese tipo de líderes que tenemos la sensibilidad en la punta de las manos. Quiera Dios que seamos ese tipo de líderes que queremos estar de pie con el Cordero en el monte de Sión y poder llegar a formar la iglesia triunfante de Cantares 6:10, que es hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, vencedora y salida para vencer. Que el Señor les ayude, hermano, y que nos ayude a cada uno de nosotros, si es que estamos delante del pueblo como líderes, para que podamos dar un testimonio correcto a la verdad y más que nada podemos actuar de acuerdo a la influencia del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, y con la ayuda de Dios los esperamos el siguiente viernes por medio de esta línea para la meditación. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Primeramente le damos las gracias por la reprensión que nos da cada día, porque esa es la forma de manifestarnos que nos ama. Permita pues que cualquier líder que está en la línea, Señor, pueda ser tocado por su Santo Espíritu y podamos entender la responsabilidad que tenemos delante de usted. Podemos librarnos de eso que está en Ezequiel capítulo 9. Podemos librarnos de todo lo que viene encima de nosotros como líderes. Pero más que nada, Señor, ayúdanos a poder librar nuestras almas y de los hermanos de todo esto que está escrito. Perdona nuestros pecados, perdona a tu pueblo y perdónanos por ser líderes negligentes. Bendice a cada uno de los que están en línea, Señor, y aún los que hicieron el intento y no lograron entrar. Pero gracias por el deseo que pones en nuestro corazón. Gracias por compartir esta palabra, Señor, que tú has dejado escrita, y gracias por el privilegio de estar vivos hasta este momento. En tu mano nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les damos muchas gracias por su preferencia. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Y con la ayuda de Dios nos vemos el siguiente viernes por medio de esta misma línea. Gracias.